En su vida de servicio, vimos ese amor permanente por la tradición, junto con ese abrazo intrépido al progreso, que nos hace grandes como naciones. Los susurros son cada vez más fuertes dentro de la familia real a medida que una decisión inesperada y dramática comienza a tomar forma a puerta cerrada. Según se informa, el príncipe William ha adoptado una postura firme, que supuestamente excluye al príncipe Harry de Balmoral en un momento en el que lo que está en juego no podría ser mayor. Mientras tanto, se dice que el rey Carlos está transfiriendo autoridad silenciosamente, preparando el escenario para un momento relacionado con lo que habría sido el cumpleaños número 100 de la reina Isabel. Pero, ¿qué está impulsando realmente este cambio de poder y por qué ahora? ¿Crees que los hermanos reales podrían ser enemigos jurados? ¿Sí o no? Háganos saber en los comentarios. Para ayudarnos a crear más vídeos y revelar el mundo real, suscríbete para que más personas puedan descubrir esto. La transferencia silenciosa de poder cuando el rey Carlos III decidió silenciosamente dejar de manejar directamente la situación actual que rodea al príncipe Harry y Meghan Markle, no estuvo marcado por titulares, discursos o declaraciones formales. No hubo ningún gran anuncio que señalara el cambio. En cambio, se desarrolló sutilmente, tan silenciosamente que muchos no lo notaron de inmediato. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, las consecuencias de su decisión fueron poderosas y de largo alcance. En un solo paso, cuidadosamente considerado, el rey se alejó del corazón de un tema profundamente complicado y de larga data, que había estado generando tensión dentro de la familia real y captando la atención mundial durante años. En lugar de seguir estando en el centro de esta tormenta, eligió un camino diferente. Transfirió todo el peso de la responsabilidad de todos los asuntos relacionados con los Sussex, desde los títulos reales y las consideraciones financieras hasta su papel e imagen públicos, a manos de dos de las figuras más firmes y disciplinadas de la monarquía, el príncipe William y la princesa Ana. Esta medida no fue un simple caso de transferencia de deberes. Fue mucho más intencional que eso. Fue una retirada estratégica y reflexiva, que sugirió una comprensión más profunda tanto de las presiones que enfrentaba como de la dirección que quería que tomara la monarquía. Al hacerse a un lado, el rey no abandonaba su responsabilidad. Más bien, estaba redefiniendo cómo se manejaría esa responsabilidad. En ese momento, gran parte de la atención del mundo estaba fijada en los preparativos de un hito histórico, la próxima celebración del centenario de la reina Isabel II. Este no fue un evento cualquiera. Fue un momento destinado a honrar un legado de extraordinario servicio, estabilidad y dedicación. Requería concentración, unidad y un sentido de tranquila dignidad, cualidades que fácilmente podrían verse eclipsadas por las tensiones familiares en curso si no se manejaban con cuidado. Sin embargo, detrás de las puertas del palacio, la realidad era mucho más compleja. El rey no solo estaba afrontando las exigencias de su función, sino también afrontando desafíos personales. Los informes sobre el deterioro de su salud, combinados con el peso emocional de los problemas familiares no resueltos, habían comenzado a pasar factura. La presión fue inmensa y cada vez quedó más claro que seguir participando directamente en todos los aspectos del asunto de Sussex ya no era sostenible. Ante estas circunstancias, el rey Carlos tomó una decisión que reflejaba sabiduría y moderación. En lugar de permitir que el caos dictara sus acciones, eligió la claridad. Simplificó sus prioridades, centrando su energía en lo que más importaba en ese momento crítico, honrando el legado de su madre y garantizando la estabilidad continua de la monarquía. Al confiar la situación de Sussex al príncipe William y a la princesa Ana, la puso en manos capaces, personas conocidas por su firmeza, disciplina y compromiso con el deber. Ambos habían demostrado voluntad de afrontar cuestiones difíciles directamente, sin demoras ni vacilaciones innecesarias. En muchos sentidos, representaron un enfoque más decisivo y orientado a la acción, que contrastaba con la prolongada incertidumbre que había definido la situación en años anteriores. Esta decisión marcó más que un simple cambio de responsabilidad. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la familia real. Sugirió alejarse de las vacilaciones y tensiones internas y adoptar una forma más clara y estructurada de afrontar los desafíos. En ese momento, la monarquía comenzó a pasar a una fase definida por límites más fuertes, una toma de decisiones más precisa y un enfoque renovado en su propósito central. Lo que hizo que este momento fuera particularmente sorprendente no fue solo en la decisión en sí, sino la forma en que se llevó a cabo.
No hubo drama ni conflicto visible, solo un ajuste de roles silencioso pero firme. Y en esa tranquilidad reside su verdadero poder. Sin alzar la voz ni llamar la atención, el rey Carlos reformó la dinámica interna de la monarquía. Demostró que el liderazgo no siempre consiste en estar en el centro de cada tema. A veces se trata de saber cuándo dar un paso atrás, cuándo confiar en los demás y cuándo proteger el bien común eligiendo un camino diferente. Al hacerlo, no solo preservó su fuerza durante un periodo exigente, sino que también sentó las bases para una institución real más centrada y resiliente, preparada para avanzar con propósito y resolución. ¿Quiénes eran los que tenían la responsabilidad de defender la monarquía? ¿Cómo pudieron entregar el poder a un nuevo portador de la corona? Profundicemos en los detalles del surgimiento de la Tríada de Hierro. Disciplina sobre diplomacia. Con el poder real ahora firmemente en sus manos, el príncipe William, la princesa Ana y el príncipe Eduardo formaron silenciosamente lo que los conocedores del palacio comenzaron a describir como una tríada de hierro. No era un título oficial, pero capturaba algo muy real, una alianza fuerte y unida construida sobre una misión compartida de proteger el futuro de la monarquía, contra lo que creían que era una amenaza creciente desde dentro. En el corazón mismo de este poderoso trío se encontraba William. Mientras que su padre, el rey Carlos III, a menudo había optado por la paciencia, la diplomacia y un cuidadoso compromiso, el enfoque de Guillermo fue notablemente diferente. Su pensamiento era directo, centrado y mucho menos flexible. Para él, algunas líneas simplemente no se podían desdibujar. Y en el centro de sus creencias había una idea definitoria. Los títulos reales no son herramientas que deban utilizarse. Son deberes que hay que cumplir. Guillermo veía la monarquía no solo como una institución, sino como una promesa centenaria entre la corona y el pueblo. Se basa en la confianza, el sacrificio y un sentido de servicio que se extiende mucho más allá de cualquier generación. A sus ojos, títulos como príncipe o princesa no son etiquetas para beneficio personal o marca pública. Son símbolos, profundamente significativos, que representan un compromiso de por vida para servir a los demás. Entonces, cuando esos mismos títulos comienzan a aparecer en espacios comerciales, vinculados a acuerdos con los medios, marcas personales o empresas con fines de lucro, surgen serias preocupaciones. Para William, este no fue un problema menor ni una evolución inofensiva. Fue un cambio que corría el riesgo de debilitar el significado mismo de la monarquía misma. Porque una vez que un título se convierte en algo que puede usarse para beneficio personal, su valor comienza a cambiar. Deja de tratarse de servicio y empieza a tratarse de oportunidades. Y ahí, para él, era donde residía el verdadero peligro. Desde la perspectiva de William, la situación que rodea al príncipe Harry y Meghan Markle era especialmente preocupante. No se trataba simplemente de desacuerdo o distancia, sino de posición. Ya no operaban plenamente dentro del sistema real, ya que se habían alejado de sus deberes oficiales, pero todavía tenían el reconocimiento, la influencia y la atención global que venían con sus identidades reales. Esto los colocó en lo que William vio como un término medio muy arriesgado. No estaban completamente dentro, pero tampoco completamente afuera. Y en un sistema como la monarquía, donde la claridad y la estructura lo son todo, ese tipo de espacio intermedio crea confusión. Envía señales contradictorias al público. Plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la coherencia y lo que realmente significa ser real. Para William, esto era más que complicado. Era inestable. Porque si una parte de la institución comienza a operar según un conjunto diferente de reglas, resulta más difícil mantener el orden en todo el conjunto. Otros pueden empezar a preguntarse dónde están los límites. Las expectativas se vuelven confusas. Y poco a poco, los cimientos empiezan a cambiar. Por eso la Tríada de Hierro decidió actuar. Su objetivo no era el drama ni el castigo. Fue claridad. Poco a poco se fueron introduciendo cambios detrás de los muros del palacio. Las políticas internas se volvieron más estrictas. La supervisión se fortaleció. El espacio para la incertidumbre comenzó a reducirse. De manera silenciosa pero firme, se estaba estableciendo una nueva dirección. Y de ese esfuerzo surgió un principio claro. Uno que guiaría el avance de la monarquía. Ya no habría más mitad dentro y mitad fuera. Sin roles borrosos. Sin compromisos divididos.
sin posiciones inciertas. O estás completamente dentro del sistema, sirviendo, representando y defendiendo sus valores, o te alejas por completo. Para William, esto fue no sobre control. Se trataba de protección. Porque, a sus ojos, la supervivencia de la monarquía depende de una simple verdad. La gente debe creer en ello. Y la creencia solo puede existir cuando hay coherencia, honestidad y un claro sentido de propósito. Cualquier otra cosa, teme, corre el riesgo de convertir la tradición en algo mucho más frágil. ¿Cuándo y cómo se expulsó a Harry del palacio? ¿Quién encabezó su prohibición? Profundicemos en los detalles del punto de ruptura. Líneas en la arena. En marzo de 2026, lo que durante mucho tiempo había estado hirviendo bajo la superficie finalmente alcanzó un punto de ruptura. Las silenciosas tensiones que alguna vez persistieron en el trasfondo de los asuntos reales ahora se habían vuelto imposibles de ignorar. Lo que antes era un asunto de interés privado se había convertido en algo mucho más serio. Claro, visible y que exige atención inmediata. Durante una reunión de alto nivel celebrada dentro de los históricos muros del castillo de Windsor, se dice que el príncipe William expresó una profunda e inconfundible frustración. No se trataba de una irritación pasajera, sino de una preocupación cuidadosamente considerada que se fue acumulando con el tiempo. Para él, la situación había evolucionado más allá de una vaga inquietud. Se había vuelto concreto, específico y cada vez más urgente. En el centro de la cuestión estaba el uso continuo de títulos reales, particularmente aquellos asociados con Archie Mountbatten Windsor y Lilibet Mountbatten Windsor en formas que parecían cruzarse con intereses comerciales y empresas públicas. Si bien para algunos esto podría haber parecido inofensivo o incluso esperado en un mundo moderno, para William representó algo mucho más preocupante. En su opinión, se ha cruzado una línea. Creía que los títulos reales no son simplemente etiquetas decorativas o reliquias familiares sentimentales que se pueden utilizar libremente. Tienen peso, significado y responsabilidad. Estos títulos son otorgados por el soberano y están profundamente ligados a una larga tradición de servicio, deber y confianza pública. Simbolizan una conexión con la corona, y por extensión, con el pueblo que representa. El uso de tales títulos para mejorar proyectos personales, atraer atención o asegurar oportunidades comerciales corría el riesgo de diluir su importancia. Desdibujó la línea entre el deber público y el interés privado. Una línea que, en la perspectiva de William, debe permanecer clara y protegida a toda costa. Si esa frontera se erosionara, podría debilitar no solo la credibilidad individual, sino también los cimientos sobre los que se asienta la monarquía. A medida que se desarrollaron las discusiones, hubo un cambio notable en el tono. Lo que empezó como una preocupación poco a poco se fue transformando en algo más estructurado y decidido. La posición de William se volvió más clara, más firme, menos sobre sentimientos personales y más sobre responsabilidad institucional. Ya no se trataba solo de gestionar una dinámica familiar sensible. Se trataba de salvaguardar la integridad de la propia corona. Con este cambio llegó la disposición a considerar medidas más serias. Las conversaciones comenzaron a ir más allá de las expresiones de insatisfacción hacia la posibilidad de acción. Entre las ideas que se estaban explorando se encontraba una revisión de cómo ciertos títulos podrían usarse en el futuro, especialmente si los límites existentes continuaran siendo puestos a prueba o ignorados. Estas consideraciones no se tomaron a la ligera. Cualquier decisión que involucre títulos reales tiene un peso histórico, emocional y político significativo. Sin embargo, para William, la prioridad era cada vez más clara: preservar la dignidad y el propósito de la monarquía, incluso si eso requería tomar decisiones difíciles o impopulares. Al mismo tiempo, los medios comenzaron a amplificar la situación. Los titulares se hicieron más agudos, las narrativas más intensas y el interés público aumentó. Se escudriñó cada evolución, se analizó cada gesto. Esta presión externa añadió otra capa de complejidad, convirtiendo una cuestión ya delicada en un tema muy visible y ampliamente debatido. Pero en lugar de dar un paso atrás ante la creciente atención, William pareció volverse más decidido. No se apartó de la conversación. En cambio, se inclinó hacia él, reforzando su postura y dejando su posición inequívocamente clara. Para él, no se trataba de óptica ni de relaciones públicas. Se trataba de principios.
El mensaje que surgió de este momento fue firme e inequívoco. Esta situación había traspasado el ámbito de un desacuerdo familiar privado. Ya no se trataba simplemente de diferentes perspectivas o elecciones personales. Se había convertido en una cuestión de valores, de proteger algo más grande que cualquier individuo. Al final, lo que estaba en el centro de todo era una cuestión fundamental. ¿Qué significa realmente llevar un título real? Para William, la respuesta fue clara. Significó responsabilidad, moderación y un compromiso inquebrantable con la institución que representa. Y eso, por encima de todo, valía la pena defenderlo. ¿Por qué William prohibió a su hermano de sangre? ¿Es una nueva ruptura? ¿Podría ser la habitual rivalidad entre hermanos? Averigüemos. La verdad detrás de la disputa entre William y Harry durante años. La historia de un supuesto choque físico entre el príncipe William y el príncipe Harry ha permanecido en la imaginación del público, se ha repetido en los titulares y se ha debatido en conversaciones en todo el mundo. Se convirtió en uno de los momentos más comentados en la historia real moderna, especialmente después de que Harry compartió su versión en sus memorias de 2023, Spare. En ese relato, describió una discusión cargada de emociones con su hermano mayor que, según él, desembocó en un encuentro físico, una imagen que muchos encontraron impactante y profundamente simbólica de una relación en crisis. Sin embargo, a medida que comienzan a surgir nuevas ideas de personas que se cree están familiarizadas con los acontecimientos dentro de los círculos reales, la historia parece menos clara de lo que parecía antes. En lugar de confirmar una pelea física dramática, estas nuevas perspectivas sugieren una situación más estratificada y emocionalmente compleja, una situación que puede haber sido moldeada tanto por la percepción y la interpretación personal como por eventos reales. Una biografía real discutida recientemente introduce una visión alternativa, una que no descarta la gravedad del desacuerdo, pero cuestiona si alguna vez se volvió físico. Según este relato, el enfrentamiento entre los hermanos fue innegablemente intenso. Se informó que se alzaron voces, las emociones se intensificaron y frustraciones arraigadas durante mucho tiempo surgieron en un poderoso intercambio. Sin embargo, quienes están cerca del asunto lo describen como algo que no llega a ser violencia física, enmarcándolo más bien como un choque profundamente emocional entre dos personas que luchan por ser escuchadas y comprendidas. Este cambio en la narrativa cambia la forma en que se ve la situación. En lugar de centrarse en un único momento dramático, llama la atención sobre algo más duradero y quizás más importante, una creciente distancia emocional entre dos hermanos que alguna vez fueron conocidos por su cercanía. Su vínculo, formado a través de experiencias infantiles compartidas y de la vida ante el público, ahora parece tenso bajo el peso de años de tensión no resuelta. Una fuente importante de esta tensión parece ser el fuerte deseo de Harry de defender a su esposa, Meghan Markle, durante un periodo en el que ella enfrentó intensas críticas de los medios y del público. Para Harry, apoyarla no era solo una elección, sino una responsabilidad. Sin embargo, dentro de la Casa Real, las diferencias de opinión sobre cómo manejar tales desafíos supuestamente crearon fricciones. Estos desacuerdos no existían de forma aislada. Se basaron en malentendidos anteriores, ampliando gradualmente la brecha entre los hermanos. La situación se volvió aún más complicada tras la decisión de la pareja en 2020 de alejarse de sus roles como miembros de alto rango de la familia real. Esta medida, si bien fue significativa para Harry y Meghan, supuestamente dejó sentimientos de decepción y confusión dentro de la familia. Marcó un punto de inflexión, no solo en la percepción pública, sino también en las relaciones privadas. Lo que alguna vez fue un frente unido comenzó a sentirse dividido, y cada lado llevaba su propia versión de los acontecimientos y emociones. Lo que hace que esta historia sea verdaderamente convincente no es simplemente la cuestión de si ocurrió un altercado físico. Más bien, reside en lo que la situación revela sobre las relaciones humanas, especialmente aquellas que se viven bajo constante escrutinio público. Las presiones de la vida real, combinadas con la atención de los medios y las diferencias personales, pueden crear un entorno en el que incluso los pequeños malentendidos se convierten en conflictos mayores. Con el tiempo, los sentimientos no expresados y las expectativas no satisfechas pueden debilitar silenciosamente incluso los vínculos más fuertes. En muchos sentidos, la historia de William y Harry se trata menos de una única discusión y más de la separación gradual de dos personas que alguna vez estuvieron una al lado de la otra. Refleja cómo las relaciones pueden cambiar, no siempre a través de eventos dramáticos,
sino a través de una serie de momentos que quedan sin resolver. Sin embargo, a pesar de la distancia que ahora parece definir su conexión, persiste una sensación de cautelosa esperanza. Los observadores y aquellos familiarizados con la familia continúan sugiriendo que la reconciliación, aunque desafiante, todavía es posible. El tiempo, la reflexión y las circunstancias cambiantes pueden algún día crear una oportunidad de curación. Hasta entonces, la relación entre los hermanos parece existir en un espacio tranquilo, menos definido por el conflicto que por una tensión persistente que aún no ha encontrado resolución. Y tal vez, en esta comprensión más matizada, recordemos que detrás de cada titular hay una historia más profunda y humana, llena de emoción, complejidad y el difícil viaje hacia la comprensión. ¿Cómo entró en vigor la prohibición? ¿Fue cuestionado en voz alta por el príncipe Harry? Profundicemos en los detalles de la clara separación que se produjo sin negociación. La estrategia del muro de acero a medida que se acercaba el verano. La respuesta de la monarquía comenzó a pasar de una moderación silenciosa a algo mucho más deliberado, visible y organizado. Lo que aquellos dentro de los círculos reales llegaron a describir como el muro de acero. Esto no fue un mero simbolismo ni una reacción emocional. Era una estructura calculada, construida cuidadosamente para crear distancia donde, una vez que había cercanía, se consideraba cada detalle, cada límite era intencional. En el pasado, los veranos reales seguían un ritmo familiar y casi reconfortante. Hubo apariciones públicas llenas de celebración y tradición, seguidas de retiros privados donde se fortalecieron los lazos familiares lejos del centro de atención, particularmente en el castillo de Balmoral. Fue una temporada que combinó el deber con la unión. Pero en 2026 ese ritmo cambió. Esta vez, los Sussex estuvieron notablemente ausentes del patrón, no fueron eliminados silenciosamente, sino clara e inequívocamente excluidos. No hubo invitaciones extendidas, ni visitas casuales entretenidas, ni espacios superpuestos donde los encuentros pudieran ocurrir de forma natural. El silencio no fue casual. Estaba estructurado. Entre bastidores, se hicieron ajustes para garantizar que esta separación no solo se entendiera sino que se mantuviera firmemente. Los protocolos de seguridad fueron revisados con precisión. Cualquier posible visita de los Sussex ya no se manejaría en el marco del compromiso de la familia real. Más bien, sería tratado como la llegada de un individuo privado de alto perfil, alguien externo al núcleo de trabajo de la monarquía. El acceso a las residencias reales quedó más controlado que nunca. Los espacios que alguna vez fueron compartidos sin lugar a dudas ahora estaban cuidadosamente vigilados. Incluso las líneas de comunicación, antes informales y familiares, fueron estrechadas y monitoreadas. No se dejó nada al azar. En el centro de este enfoque había una creencia rectora, simple pero poderosa. La claridad protege la estabilidad. Para la monarquía, la ambigüedad había resultado costosa en el pasado. Las señales contradictorias, los roles confusos y los límites indefinidos habían creado confusión tanto internamente como ante el público. Esta vez no habría incertidumbre. El mensaje fue claro, consistente e inquebrantable. Apoyando esta posición estaba Catalina, princesa de Gales, cuyo papel en este momento fue a la vez silencioso y significativo. Habiendo soportado una intensa atención y escrutinio público en los últimos años, comprendió profundamente el peso de la percepción y el costo de la mala interpretación. En lugar de vacilar, se mantuvo firme junto a la decisión. Para ella y para el príncipe William, la atención se centraba no en el conflicto, sino en la protección. Protección de sus hijos. Protección de su paz. Y, sobre todo, protección de la dignidad y la estabilidad a largo plazo de la institución que representan. Hubo momentos, breves y cautelosos, en los que surgió la idea de la reconciliación. Las conversaciones dejaron entrever la posibilidad, aunque lejana, de reconstruir puentes. Pero cada vez, la misma preocupación salió a la superficie. No se trataba de sentimientos personales. Se trataba de consecuencias. Cualquier interacción, por privada que fuera su intención, corría el riesgo de convertirse en un espectáculo global. En una época en la que cada momento puede capturarse, interpretarse y amplificarse, incluso la reunión más pequeña podría convertirse en titulares, especulaciones y tensiones renovadas. Viejas heridas, tratadas con cuidado, podrían reabrirse en un instante. Y así, la decisión se tomó, no por ira,
sino por previsión. El muro de acero permaneció en su lugar. No era una forma de castigo ni un acto de rechazo, sino un escudo necesario. Una forma de crear un espacio donde las emociones pudieran asentarse, donde la monarquía pudiera continuar su trabajo sin distracciones y donde la estabilidad pudiera preservarse, sin compromisos. Al final, se trataba menos de mantener a alguien fuera y más de mantener todo lo demás unido. ¿Cómo afectó esta acción a la monarquía? ¿Podría realmente definir la imagen moral y justa de la monarquía? Descubramos qué significa esta acción para el futuro de la monarquía, en medio de cuestiones de deber e identidad. Una monarquía redefinida a mediados de 2026, lo que alguna vez pareció un desacuerdo familiar privado se había convertido en algo mucho más grande. Algo que iba más allá de las relaciones personales y comenzó a remodelar el significado mismo de pertenecer a la propia familia real. Ya no se trataba solo de tensiones entre individuos. Se había convertido en una clara división entre dos estilos de vida muy diferentes. De un lado estaba un nuevo camino moderno, que abrazaba la independencia, la libertad personal y el poder de los medios de comunicación. Este camino combinó la influencia pública con iniciativas comerciales, narraciones y marcas personales cuidadosamente construidas. Permitió espacio para la individualidad, para dar forma a la propia narrativa y para salir de las rígidas expectativas que han definido durante mucho tiempo la vida real. Del otro lado se encontraba una visión más tradicional, profundamente arraigada en la historia y guiada por un fuerte sentido del deber. Este camino no se trataba de expresión personal, sino de servicio. Enfatizó la responsabilidad sobre el reconocimiento, la coherencia sobre la popularidad y un compromiso de por vida con una institución que se ha mantenido durante generaciones. En este caso, la atención se mantuvo firmemente en el público, no en el individuo. Para el príncipe William, la elección entre estos dos caminos no fue difícil, era inevitable. En su opinión, la monarquía no puede funcionar fragmentada. No puede darse el lujo de enviar señales contradictorias o parecer inseguro sobre su papel. En esencia, debe seguir siendo un sistema basado en la confianza, estable, confiable y claro en su propósito. Cada acción, cada aparición y cada mensaje debe alinearse con ese propósito. No hay lugar para la confusión ni para medias tintas. Esta creencia llevó a lo que muchos comenzaron a describir como el muro de acero. No solo una reacción a los desafíos inmediatos, sino un enfoque deliberado y cuidadosamente considerado hacia el futuro. No se trataba de excluir a la gente porque sí, sino de proteger la integridad de la corona. Estableció límites, trazó líneas claras y garantizó que la monarquía no fuera arrastrada en direcciones conflictivas. Con el tiempo, este muro de acero empezó a parecer menos una solución temporal y más una estrategia duradera, un marco diseñado para proteger contra la incertidumbre y preservar la fortaleza de la institución en los años venideros. Al mismo tiempo, la proximidad del centenario del nacimiento de la reina Isabel II arroja una sombra larga y significativa sobre estos acontecimientos. Su vida fue un poderoso ejemplo de lo que la monarquía podría ser en su máxima expresión. Ella representó estabilidad en tiempos de cambio, continuidad en momentos de disrupción y una fuerza silenciosa e inquebrantable que rara vez necesitaba anunciarse. Al recordar su legado, el contraste se hizo aún más claro. Por un lado, había un futuro moldeado por la influencia moderna y la dirección personal. Por el otro, un futuro cimentado en la tradición, la disciplina y un profundo sentido de servicio. Fue dentro de este contraste que el siguiente capítulo de la monarquía comenzó a tomar forma. Y en el centro de él se encontraba el príncipe William, no simplemente como el siguiente en la fila, sino como un líder que ya asumía su papel. Parecía cada vez más dispuesto a tomar decisiones difíciles, incluso incómodas, si eso significaba asegurar el futuro a largo plazo de la institución que está destinado a heredar. No se trataba de un liderazgo impulsado por la emoción o el impulso, sino por una comprensión clara de la responsabilidad. Se requirió firmeza, claridad y, en ocasiones, coraje para trazar líneas que otros podrían dudar en trazar. Porque al final, el mensaje que parecía enviar era simple e intransigente. La corona no es algo que se pueda llevar a medias. Pausa de ajuste de texto. No se deja llevar por la conveniencia ni se ajusta a las preferencias personales. Llevarlo de verdad, significa entregarse plenamente a sus exigencias, su disciplina y su propósito. Y si no se puede asumir ese compromiso total, entonces solo existe una alternativa honesta. Para alejarse.
Completamente. Entonces, ¿qué opinas sobre la prohibición de William sobre Harry? ¿Podría ser algo más que una rivalidad entre hermanos? Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte.